Hola chicos, ¿cómo están? Hoy hablando con expertos tenemos como invitado al profesor Iván René León. Él nos estará respondiendo unas preguntas sobre los cómics y sobre las figuras de la serie Steven Universe. Veamos cómo nos va. Buenos días, profe, ¿cómo Hola, está? buenos días. Vamos a hacer unas preguntas sobre la serie de Steven Universe. A mí me parece chévere, me parece que están manejando un mundo que no se había manejado antes. Steven se construye como un híbrido, ¿no? Es un chico que hace parte de una diferencia y en un mundo en donde la diferencia es la base de todo. Entonces es un muy buen programa. Fíjate que pues existen momentos en donde la animación se caracteriza por tener tener unos aspectos similares. Si vemos, por ejemplo, la animación que se hace de Gumball, el extraño mundo de Gumball, y lo comparamos con la animación de Steven Universe, vamos a encontrar una similitud en las formas, ¿cierto? Es una exploración interesante. A diferencia de Gumball, Steven Universe sí se limita mucho pues a la construcción gráfica de la misma forma, mientras que en Gumball uno puede ver fotografía, animación, por ejemplo en Tío Grampa, por ejemplo, aparecen animaciones fotográficas como la de la tigresa, mientras que en Steven Universe solo es el estilo, se sostiene. Pero digamos si es una adaptación, es un acercamiento a lo que ha sido la animación dada para jóvenes, para niños. Ok. ¿Qué Es una de las series infantiles que más producción musical tiene, ¿no? Y se ha vuelto casi como un punto de origen en producción musical referente de la época. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho y la escucho una sobre Déjame entrar en tu corazón. Me gusta mucho la narrativa además que tiene que ver esa canción con respecto a la animación. Es chévere cómo se juega. Es un poco psicodélico, ¿no? Es más como llamado hacia la animación de la psicodelia de los 70 con estrellas, con arcoíris. Es interesante, es muy chévere la música. Y tiene coherencia obviamente con el aspecto que narran, que es la unión, la familia, con el apoyo familiar, con estar siempre acompañado. Esa más o menos es una temática que se narra mucho en Steven Universe. Así es. No, no es cliché. Yo pues desarrollando en el espacio, por ejemplo, de transmedia que se dicta en sexto, semestres anteriores se tomó de referencia a Steven Universe como transmedia, ¿sí? Y entonces ella, la estudiante que fue la que lo tomó, nos hizo un recuento de todo lo que es la transmedia de Steven Universe. Yo la había visto, pero no sabía que había tanto de profundidad en esa serie. Uno se sienta frente al televisor y lo percibe, pero no está reconociendo la profundidad de todo lo que está hablando. Y sí, tiene una enorme cantidad de información, tiene aspectos muy importantes que tienen que ver con la discriminación, por ejemplo. Como te decía al comienzo, es un universo que muestra la diferencia como un punto de partida. Steven Universe es de ese tipo de personajes que acepta a todo el mundo, ¿cierto? Se enfrenta a todo el mundo, no discrimina, es alegre, siempre feliz, depende mucho de sus tías, la familia, el vínculo familiar es importante, reconocer obviamente todo el universo. Sí, me parece que es una narrativa no cliché, es algo nuevo, es algo que cuenta. Pues es que Cartoon Network de por sí ha venido desarrollando por épocas narrativas que cambiantes.
¿no? Uno podría pensar que, por ejemplo, un show más en una narrativa que yo pensaría que es un poco más para adultos por incluso la forma del diálogo, ¿cierto? Si uno va, por ejemplo, a Hora de Aventura es más infantil, Hora de Aventura va para la fantasía, es mucho, bueno, obviamente todo es fantasía, pero es una fantasía muy hacia la época de las espadas, de la monarquía, y juega con princesas, juega con monstruos, Hora de Aventura, mientras que, eh, ay, ¿cómo se llama el otro? Eh, ¿De los personajes? Se me olvidó, lo acabo de mencionar y se me olvidó. Un show más, en un show más. Y es lo mismo, fantasía, pero en, desde otra óptica. Y entonces esas narrativas se han modificado por épocas y ahora estamos viendo Gumball, pues ya lleva tiempo, pero Gumball es abstracto, es absolutamente sorpresivo, es difícil saber qué va a pasar. En Steven Universe es posible uno encontrar una línea y saber qué va a pasar porque pues en la lógica siempre es la unión. Es más muy, digamos, está más dirigido a educar, ¿cierto? Es una visión de educación desde la familia que lo que es Gumball. Gumball es solamente un mundo que se burla de todo, se transforma. Sí existen unas referencias sobre la inclusión cuando se hablan de las gemas, por ejemplo, y la fusión, que tiene mucho que ver con pues, el amor, ¿no? Tiene que ver con la aceptación. Como te contaba, es un universo pues, que no discrimina a nadie, no depende de qué tipo de persona seas ni qué pensamiento tengas, todo es absorbido y aceptado, que sería un mundo ideal para el que tenemos nosotros. Seguramente muchos no están de acuerdo con eso, pero pues uno, o por lo menos desde mi perspectiva, yo veo que un mundo mejor se construye respetando la diferencia, ¿cierto? Y más allá de respetar, valorar también esa diferencia, ¿no? Darle valor a la diferencia. Y eso se reconoce en la serie de Steven Universe, uno lo puede reconocer, con las tías, por ejemplo. Así es. Y pues con la construcción de toda la dinámica de gemas, porque eso es gigantesco. Entonces sí, me parece que aporta mucho a esa visión de lo que puede ser el género. Ok. Profe, Em, yo conozco la serie porque me gusta la animación, me gustan los dibujos, pero también la conozco, pues no suelo poner Cartoon Network para verlo, pero sí me sentaba con mis hijas cuando eran chiquitas a verlo y ellas todavía consumen animación. Entonces me siento con ellas a ver lo que ellas escogen. Uno puede reconocer en las edades de los niños preferencias, ¿no? Y cómo evoluciona, cómo va pasando de un canal infantil a otro. Y cuando llegamos a Cartoon Network es una evolución casi sobre preadolescentes. Entonces yo pensaría que como estamos hablando del canal, estamos hablando de una segmentación, ¿cierto? Un modelo que es como más hacia el broadcasting, que tiene que ver con esa segmentación del público. Tendríamos que pensar entonces qué es Cartoon Network y a qué público va. Como serie, ese tipo de información que maneja es muy importante que él se conozca. He escuchado muchas voces de muchos padres de familia que se preocupan por sus hijos y dicen que un Cartoon Network no es un buen ejemplo para su educación. Muchos lo dicen. Yo no lo veo así. Si uno se cierra a conocer un mundos diferentes, pues empieza a discriminar. Porque si le dicen a uno que ese mundo extraño no es bueno, sin conocerlo, pues definitivamente genera más discriminación. Y la discriminación, todo el mundo lo sabe, a pesar de que todo el mundo lo sabe, lo sigue haciendo, discriminando. La discriminación lo que hace es evitar una evolución en nuestro progreso como especie. Yo pienso que debemos romper un poco esa barrera
y al romper esa barrera podríamos evolucionar un poco más hacia el progreso de lo que somos nosotros como sociedad. Entonces sí, recomiendo la serie. Me parece que un niño, un preadolescente entre 8 y 12 años debería tener un acercamiento a ese mundo, que no es muy diferente de Goku, por ejemplo, en la época de comienzo de los años del 2000, que no es muy diferente de los Caballeros del Zodiaco en la época de los 90. Son mundos similares con narrativas diferentes. Ok, perfecto. Creo que no era más. Muchísimas gracias. Ustedes.